Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación sobre detectores. Vimos anteriormente que las sustancias radioactivas cuando decaen emiten fotones y partículas que pueden interactuar en su camino con los materiales que se encuentren y en esas interacciones depositan energía, cosa que vimos cómo calcular en la presentación sobre dosimetría. Hoy vamos a hablar sobre detectores de radiaciones que pueden ser de distintos tipos y esto nos va a habilitar desde la medida de radiaciones, por ejemplo a una cierta distancia de una fuente, como también nos va a posibilitar pensar más adelante cómo se obtienen imágenes usando radiaciones. Antes de continuar les quería mostrar estas publicidades de contadores Geiger de la década del 50 en Estados Unidos que se ofrecían para todos aquellos que quisieran hacer prospección, buscar fuentes radioactivas en el territorio, y esto permitía después reclamar recompensas. Así que capaz que es una alternativa para sus futuros profesionales. Los detectores los podemos clasificar según el material con el cual están construidos para interactuar con las radiaciones. Tenemos así los detectores gaseosos, los detectores de semiconductor y los de centelleo. A su vez, los detectores gaseosos tienen distintos modos de funcionamiento que ya vamos a ver y se pueden clasificar a su vez en cámara de ionización, contador proporcional y contador Geiger-Müller. Acá a la izquierda tenemos otra publicidad antigua en donde pueden ver no solamente contadores Geiger, sino también detectores de centelleo, en donde acá por ejemplo ven esto que es una sonda que está construida internamente con un cristal de iodouro de sodio que ya vamos a ver. Los contadores gaseosos no son más que capacitores cuyas placas están sometidas a una diferencia de potencial que está fijada por una fuente, de manera tal que cuando incide un fotón, por ejemplo, se produce una ionización, por ejemplo, por interacción por efecto fotoeléctrico, y el electrón resultante, que tiene mucha energía, va a seguir produciendo más ionizaciones, de manera tal que los aniones y cationes que se van formando van a migrar hacia las placas del capacitor, estableciéndose un pequeño pulso de corriente. La energía que se necesita para generar una ionización en el gas que está contenido dentro del capacitor, que puede ser aire seco, es de 34 electronvolts. Para pensar y autoevaluarnos acerca de si entendemos los fenómenos que suceden cuando llega el fotón adentro del detector y se produce una interacción, nos podemos preguntar las siguientes cuestiones. ¿Cómo interactúa ese fotón? Yo doy un ejemplo, pero no es el único. ¿De qué depende su probabilidad de interacción? Es decir, ¿el fotón puede seguir de largo o puede interactuar con el gas del detector? ¿Cuántos iones produce? Una vez que si por ejemplo el fotón tiene un MeV, como dice acá, ¿cuántos iones se producen? Y eso, ¿cuánta carga libera? Si somos capaces de responder esas preguntas, vamos a estar bastante seguros de que entendemos el tema, y si no, podemos ir a las presentaciones anteriores en donde hablamos un poco de estas cuestiones, de las formas de interacción y demás. Cuando llegan fotones al volumen de aire del detector e interactúan con él, se producen ionizaciones que resultan en la recolección de una cierta cantidad de cargas en las placas del capacitor, que es el detector, y lo que va a poder medir directamente es esta cantidad que definimos cuando hablábamos de dosimetría, que es la cantidad de cargas de un mismo signo que se producen por unidad de masa en aire cuando llega radiación a este volumen de aire. Esa es la definición que está un poco mejor detallada acá. Acá vemos la definición de el diferencial de carga y el diferencial de masa, que es la masa del aire. Pero bueno, esto resulta, como les decía, en la medida directa, gracias al contador gaseoso, de esta cantidad que es la exposición.
Si la exposición la derivamos respecto al tiempo, cosa que podemos calibrar el detector para que nos muestre la tasa en vez de directamente la exposición, obtenemos la tasa de exposición, que es la derivada de la exposición respecto al tiempo, y las unidades son para la exposición el coulomb por kilogramo, como ya habíamos dicho, que también tiene una correspondencia y se puede expresar en Roentgen, como dice acá, y la tasa de exposición se mide en Roentgen por segundo. Habíamos visto que las interacciones entre las radiaciones y los materiales dependen en parte de la densidad de esos absorbentes, que en este caso es el aire dentro del detector. Si cambian las condiciones de presión y temperatura alrededor del detector y el aire del detector está en contacto con el aire externo, entonces esa densidad va a ir cambiando y por lo tanto la lectura de la exposición o de la tasa de exposición que indica el contador va a haber que afectarla por un factor de corrección que tiene en cuenta la presión y la temperatura. Por lo general, los detectores están calibrados para una presión de 760 milímetros de mercurio y una temperatura de 22 grados centígrados, que en Kelvin son 295. El factor de corrección se construye como pueden ver acá, y como les decía, este factor hay que multiplicarlo por la lectura directa que da el detector en el caso siempre de fuentes que no están selladas, es decir que la cantidad de aire que hay adentro del volumen activo del detector va cambiando de acuerdo a estas condiciones externas de presión y temperatura. Si la fuente fuera sellada, es decir, si el aire del interior no estuviera en contacto con la atmósfera circundante, entonces esta corrección no sería necesaria. La exposición se puede convertir en dosis multiplicando por una constante, cosa que puede hacer el detector de manera tal que nos puede mostrar el resultado de la medida tanto en unidades de exposición como en unidades de dosis. Para esto entonces lo que hace es multiplicar la exposición medida por una constante que es 0,869 centigrade por Roentgen, es el valor correspondiente para el aire seco, y ese valor proviene del cociente entre la energía media entregada a un gas por cada par de iones formados, que era un valor de 34 electronvolt, y E es la carga elemental del electrón. De ahí sale el valor de esta constante. Y de este modo, el detector, como les decía, puede convertir la medida de exposición en unidades de dosis. Esta gráfica ilustra la dependencia de la cantidad de pares de iones colectados en las placas del capacitor respecto de la variación del voltaje que se aplica entre esas placas. Vemos que hay varias regiones que quedan determinadas, cada una toma un nombre y corresponden las regiones B, C y D a los modos de funcionamiento que vamos a pasar a ver ahora, que son los de cámara de ionización, contador proporcional y contador Geiger-Müller. Esta gráfica es levemente diferente a la que estábamos viendo antes. Sustituimos el número de pares de iones colectados por la amplitud de salida de los pulsos, pero prácticamente es la misma información. La gráfica tiene una parte inicial que se llama región de recombinación, donde el voltaje que se aplica es insuficiente para acelerar a esos iones hacia las dos placas, por lo cual esos iones antes de llegar a las placas se recombinan y por ende la amplitud del pulso disminuye respecto de el momento en el que se aplica un voltaje de saturación suficiente para que se recolecten todos, y en ese caso la amplitud del pulso va a ser proporcional a la energía del fotón incidente, y todos los iones generados en esa ionización van a ser recolectados en las placas. Este es el modo de funcionamiento, esta es la región que corresponde al modo de funcionamiento de un contador gaseoso llamado cámara de ionización. Cada evento, como dice acá, individual, es decir, cada vez que llega un fotón, genera un pulso, y ese pulso tiene una cierta amplitud que no tiene amplificación. Y una cosa importante más es que la eficiencia de detección de este dispositivo para fotones
es de aproximadamente el 1%, es decir, que de cada 100 fotones que llegan al detector, solamente uno interactúa con él. En la imagen estamos viendo un dosímetro personal, que es una forma de cámara de ionización. Es un instrumento que se lleva una persona puesta para monitorear cuánta radiación ha recibido en un cierto periodo de tiempo. Se diferencia de lo que veíamos antes en que el capacitor no está permanentemente conectado a una fuente, sino que se coloca sobre esta base, se le aplica una diferencia de potencial, es decir, se carga el capacitor a un cierto valor de voltaje y luego, mientras va recibiendo radiaciones, se van produciendo ionizaciones y esos iones van descargando el capacitor. Entonces lo que medimos es cuánta carga acumulada o cuánta descarga se fue acumulando en un cierto periodo de tiempo. Para saber cuánta exposición se acumuló durante una cierta cantidad de tiempo sobre el dosímetro, la lectura se hace de forma directa, como dice acá, se mira a través del dispositivo como si fuera un telescopio y vamos a ver una escala de este tipo donde una aguja nos va a indicar cuál fue la exposición recibida. Esto es una lectura directa a diferencia de otros tipos de dosímetros que no vamos a ver ahora, que son por ejemplo los termoluminiscentes o los de película fotográfica, que no son de lectura inmediata, sino que tienen que atravesar algún tipo de proceso o revelado. Este es un problema para poner en juego algunas de las cosas que vimos hasta ahora en torno del dosímetro que acabamos de revisar. En breve vamos a mostrar la hoja de datos. Y bueno, las preguntas tienen que ver con encontrar alguna relación entre la dosis, la cantidad de fotones que llegan al detector, cuántos interactúan, qué dosis representan y demás. Les dejo, pueden pausar el video para ver las preguntas y vamos directamente a ver la hoja de datos. Vemos que hay distintos modelos que permiten tomar mediciones con diferentes rangos. Hay algunos rangos expresados en Röntgen, o sea que mide exposición, y otros en términos de milisievert, que es una unidad que vamos a ver después, que es una forma de medir también, es semejante a medir dosis en grays. La hoja de datos esta es bastante autoexplicativa. Vamos a mencionar nomás que acá dice que es capaz de detectar radiación en el rango de 16 keV a 6 MeV, con distintos rangos. Dice que el dosímetro está herméticamente sellado. Tiene una incertidumbre dentro del más o menos 10% del valor real de la exposición. ¿Qué más? Bueno, tiene una pérdida eléctrica menor al 1% del fondo de escala en 24 horas a 50 grados, es decir que una vez que se carga, se autodescarga, es decir, sin que llegue radiación, se va autodescargando un 1% cada día, si la temperatura es 50 grados centígrados. Bueno, trabaja en un rango de temperaturas determinado, en condiciones de humedad. Acá están las dimensiones, la longitud y el diámetro, el peso, la garantía. Bueno, no tiene mucho secreto esto, así que les va a servir la hoja de datos para responder las preguntas que planteábamos antes. A modo ilustrativo tenemos acá dos imágenes de cámaras de ionización, son de la misma marca, Ludlum. Tienen acá debajo el link, el enlace por si quieren visitarlo, la dirección por lo menos. Vemos que ambas miden, al menos inicialmente, en unidades de tasa de exposición, miliröntgen por hora. Tenemos a continuación los datos de una de estas cámaras de ionización. Vemos que es capaz de detectar electrones, o sea, betas por encima de un MeV y fotones por encima de 25 keV. Nos muestran los diferentes rangos en que puede ser usada la cámara configurada. Puede mostrar exposición en unidades de Röntgen hora en distintos rangos, tasas de dosis en gray por hora también en distintos rangos, y esto sería dosis efectiva si no me equivoco, en distintos rangos también.
Vemos el volumen de la cámara, entiendo que esto puede ser el volumen activo, y dice que ese volumen está a una presión de 9 atmósferas. Claramente la cámara está sellada y por ende cambia la densidad del aire que está contenido dentro del capacitor que constituye el corazón de esta cámara de ionización. Nos dice también el tiempo de respuesta, que es el tiempo que tarda la cámara en mostrar el valor final. Acá nos aclara que es el tiempo que tarda en ir del 10 al 90% del valor final, es decir, si la cámara inicialmente no está expuesta a ninguna radiación y de repente se le presenta un escalón de señal, es decir, le empiezan a llegar fotones o partículas beta de una cierta energía, entonces tarda 5 segundos en los rangos más bajos, tarda ese tiempo en llegar a una lectura del 90% del valor que finalmente nos va a mostrar cuando llegue finalmente al tiempo de estabilización. Bueno, tiene una incertidumbre del más menos 10%, es decir, el valor que mide está dentro de un rango de certidumbre de más menos 10%. ¿Y qué más nos interesa acá? Bueno, vendría a ser la resolución, cuál es la mínima cantidad que es capaz de medir, y bueno, algunos datos más que me parece que no son tan importantes. Les repito que si quieren ver esta hoja de datos y algunas otras, pueden entrar a este enlace. Este dispositivo que estamos viendo acá es una variante de una cámara de ionización, se llama calibrador de dosis porque cumple ese fin, ese objetivo. El volumen activo, digamos, del gas está contenido dentro de dos placas cilíndricas, que serían una correspondiente al diámetro externo y otra que seguramente es esto que vemos acá, que tiene un diámetro interno. Y dentro de ese cilindro hay espacio, hay un hueco donde se introduce la muestra cuya actividad queremos conocer, porque va a ser una muestra que va a tener alguna función para tratamiento o para diagnóstico en un paciente y queremos asegurarnos, se utiliza para asegurarse de cuál es la actividad que tiene. Y entonces puede contar esa actividad porque al tener esta forma, las emisiones que salen en todas direcciones son captadas por el dispositivo que recubre a la muestra que estamos midiendo. Entonces eso permite medir la actividad, es decir, es una modificación sobre la cámara de ionización que en este caso no cuenta la exposición, sino que va contando cuántos pulsos por unidad de tiempo se van produciendo y cada pulso está asociado a un decaimiento y eso nos indica la actividad que tiene. Es capaz de contar hasta actividades de 250 gigabecquerel o 6 curies como máximo. Tiene una resolución en este dispositivo en particular de 1 becquerel o 1 kilobecquerel, perdón. Puede medir en becquerel o en curies. Tiene una precisión, sería la traducción directa de accuracy, pero es en realidad la incertidumbre. O sea, ¿qué tanto nos aseguramos de que está en el valor final que nos está mostrando? Bueno, está el valor real o el valor que tiene la muestra, está dentro de un rango de más o menos 2% sobre el valor de la lectura. Y bueno, tiene una linealidad dentro del más o menos 2%. Acá abajo contamos con el enlace para ver algunos datos más sobre este dispositivo. Vamos a ver ahora los contadores proporcionales, que son el segundo tipo de detector gaseoso que vamos a estudiar. El principio de funcionamiento es el mismo que vimos para la cámara de ionización, pero en este caso la diferencia es que el voltaje que se aplica a las placas es tan grande que produce ionizaciones secundarias y eso hace que lleguen por cada fotón incidente de una misma energía se producen muchas más cargas en el capacitor y el pulso de corriente o el pulso de carga que se detecta es mucho mayor que en el caso de la cámara de ionización. Es tanto mayor que son medibles los eventos individuales, es decir, llega un solo fotón
y tenemos una amplitud de corriente lo suficientemente grande como para verla. Y una cosa más importante es que la amplitud de ese pulso es proporcional a la energía del fotón incidente, lo cual nos indica, como vamos a ver en el siguiente encuentro, que se podría utilizar para hacer algún tipo de espectrometría. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces les decía, a diferencia de la cámara de ionización, que tiene un cierto voltaje, que acá vemos que por más que cambia el voltaje, la amplitud de los pulsos es la misma. En este caso, cuanto más voltaje le aplicamos a la cámara, más altos son la amplitud de los pulsos, pero siguen siendo, no se olviden, proporcionales a la energía de la radiación incidente. En la cámara de ionización, los pulsos tienen una amplitud que es muy pequeña, como para permitir la identificación de eventos individuales. La amplitud de esos pulsos no depende del voltaje aplicado a la cámara. Sin embargo, cuando se supera un cierto voltaje de umbral, entramos en la región de funcionamiento del contador proporcional y vemos que conviene que tenga la mayor cantidad de voltaje posible, porque en ese caso vamos a obtener a la salida amplitudes de pulso mucho más grandes, manteniendo igual la relación entre la amplitud de los pulsos y la energía. Vamos a ver ahora la hoja de datos de este detector en particular, porque les quería mostrar algunas cuestiones que me llamaron la atención. Más que nada que el voltaje de operación es de 1700 volts. Fíjense que es un voltaje bastante alto. Nos muestra la hoja de datos también, bueno, los rangos de dosis, de 30 nanosievert hora a 20 milisievert hora. Fíjense que esta cantidad, acá está indicado, corresponde a una dosis equivalente, que en vez de medir dosis en grays, se miden dosis equivalentes que se representan con la H como sievert por unidad de tiempo. Y acá la aplicación para la cual se utilizan este tipo de dispositivos, al menos en este caso, es el monitoreo de rayos gamma, de fotones en el ambiente, o la medida de tasas de dosis locales. Bueno, ¿qué más? Respecto de este dispositivo, también me pareció interesante mostrar esta curva que aparece en la hoja de datos, en donde vemos que la sensibilidad del dispositivo, o dicho de otra manera, la respuesta relativa, depende de la energía promedio de los fotones. Es decir, que hay que usar este factor, digamos, como de calibración para ajustar la medida en caso de que sepamos cuál es la energía de los fotones que estamos midiendo. Fíjense que el valor de 1 está dado para una energía de entre 600 y 700 volt que coincide justo con el valor de los fotones que emite el cesio 137, es decir que el dispositivo está calibrado con cesio 137, y en el caso de usar fotones de otras fuentes, la lectura que nos está arrojando en tasa de dosis, en sievert por unidad de tiempo, hay que multiplicarla, hay que ajustarla por el factor que corresponde a la energía de los fotones que estamos midiendo. Acá les muestro una imagen con el dispositivo completo, tanto la sonda como la base a la cual se conecta y donde se pueden realizar las lecturas. Y bueno, acá abajo sigue estando el enlace a la página del fabricante por si quieren ver los datos que les estaba mostrando. Ahora pasamos al último de los 3 tipos de contadores gaseosos que vamos a ver, que es el contador Geiger-Müller. Este dispositivo funciona con el mismo principio de funcionamiento que los anteriores, pero está polarizado a un voltaje muchísimo más alto, que hace que el volumen total del gas se ionice cada vez que llega un solo fotón. Entonces este dispositivo no pierde la proporcionalidad entre la altura del pulso y la energía de los fotones incidentes, así que nos sirve para hacer espectrometría, por ejemplo. Pero bueno, les muestro acá una curiosidad, que es que si ustedes buscan en alguna página, por ejemplo en eBay, estos dispositivos vienen kits
con tubos y placas que permiten incorporarlas para hacer algún tipo de detector casero. Y no son tan caros y son populares entre los aficionados. Acá podemos ver algunos detectores Geiger de distintas formas y tamaños. Todos miden, o sea, la medida va a ser en cuentas por segundo. Fíjense en estos dos. Se puede, si se conoce cuál es la fuente, estimar a partir del dato de cuentas por segundo algún tipo de exposición o dosis, pero lo que mide inicialmente el dispositivo son cuentas por segundo, es decir, cuenta cuántos fotones llegan por unidad de tiempo. Y bueno, tienen distintas formas de acuerdo a la aplicación. Este, por ejemplo, claramente es para ir escaneando una superficie en la que se supone que hubo algún tipo de derrame de elemento radioactivo y se desea encontrarlo. Entonces, esta forma que tiene el dispositivo favorece esa aplicación. Vemos ahora un esquema de los detectores semiconductores que tienen un principio de funcionamiento muy semejante al de los detectores gaseosos. En este caso, el material es un sólido, un semiconductor. Al ser un sólido tiene la ventaja de que tiene mucha mayor densidad y por ende aumenta la probabilidad de interacción. Los fotones cuando llegan interactúan con el material y pueden producir ionización. En ese caso hay electrones que pasan de la banda de valencia a la banda de conducción. Quedan huecos en la banda de conducción. Estos electrones y huecos se mueven según la diferencia de potencial establecida dentro del semiconductor por una fuente externa, como les decía, de manera análoga al detector gaseoso. Se establece una corriente. Una ventaja que tienen estos dispositivos es que la energía de ionización es de 3 a 5 electronvolts, es decir, que es mucho más baja que los 34 electronvolts requeridos para producir ionización en aire seco. Y bueno, y tienen una densidad muchísimo mayor que la del aire y por ende hay mucha más probabilidad de interacción entre los fotones y el material absorbente. Algunos de los problemas que tienen los semiconductores, en principio es mucho más caro de producir un semiconductor de un tamaño más grande, así que suelen ser dispositivos muy pequeños, tienen áreas, digamos, activas relativamente chicas, pero además poseen el problema de que requieren un enfriamiento en general porque producen ruido térmico, es decir que se establece una corriente dentro de ellos a pesar de que no haya radiación que los esté impactando. Así que hay como lo que se llaman corrientes oscuras. Oscuras por el hecho de que no hay fotones llegando. También se requiere que no tengan impurezas, es decir, que hay que producirlos generando muy alta pureza o introduciendo impurezas compensadoras para permitir que el dispositivo sea lo suficientemente sensible. Y el enfriamiento, además, en algunos casos, tiene que mantenerse cuando no se está usando, porque las impurezas dentro del material pueden migrar y se altera la construcción o la constitución del dispositivo, así que son más caros de producir y más caros de mantener. Acá lo que vemos es una posible disposición del detector en contacto con nitrógeno líquido que lo enfría y está encerrado dentro de un compartimiento que tiene vacío. Así no se gana o pierde calor. Vamos a ver ahora el último tipo de detectores, que son los detectores de centelleo, que son materiales sólidos como el ioduro de sodio con impurezas de talio. Tenemos acá un esquema de lo que sería el cristal y suponemos que le está llegando cierta radiación de fotones. El material los fotones interactúan con el material que excitan la matriz de moléculas que constituyen el cristal y esas moléculas van a desexcitarse emitiendo fotones
en el rango de longitudes de onda correspondientes al ultravioleta o a la luz visible. Podríamos pensar que el cristal es básicamente un transductor de fotones de alta energía en fotones de muy baja o de menor energía. Una ventaja, una particularidad que tiene este cristal es que es transparente a sus propias emisiones, es decir, que esos fotones ultravioletas o visibles lo van a poder atravesar el cristal sin ser nuevamente absorbidos. Y como última ventaja también hay que mencionar que, a diferencia de los detectores semiconductores, son baratos de construir en cristales grandes, lo que los hace candidatos ideales para los equipos con los cuales se toman imágenes médicas. Otro dato importante respecto de los cristales de centelleo es que producen una cantidad de fotones ultravioletas o visibles que son proporcionales a la energía de la radiación incidente. Es decir, que si en un principio llega un fotón de un MEV, se producen, por ejemplo, 10 electrones ultravioletas o visibles. Si llegan otro fotón de un MEV, también va a producir alrededor de 10 fotones ultravioletas o visibles. Pueden ser algunas veces 9, otras veces 11, pero en promedio van a salir más o menos siempre la misma cantidad de fotones de baja energía por MEV de radiación incidente. Esos fotones de baja energía van a ser recolectados dentro del siguiente dispositivo que aparece en pantalla, que es un tubo fotomultiplicador. Un porcentaje de los fotones que se produjeron en el cristal estaría ubicado en esta cara de la ventana de entrada del tubo fotomultiplicador. Una porción, les decía, por ejemplo, como acá dice, el 30% de la luz emitida por el cristal puede llegar a esta parte del tubo que se llama fotocátodo, en donde también se produce una transducción. Por cada 10 fotones que llegan, ultravioletas o visibles, se emiten entre 1 y 3 electrones o fotoelectrones. Esos electrones van a ser acelerados a través de una serie de placas que están dispuestas cada una a un voltaje cada vez mayor respecto del anterior. Hay una fuente de alto voltaje y resistencias que dividen ese voltaje en fracciones, y cada placa está conectada a un voltaje distinto, de manera tal que cada vez que choca un fotoelectrón con un dinodo, que es el nombre que tienen estas plaquitas metálicas, se desprenden entre 3 y 6 veces el número de electrones que llegan. Es decir, si llega 1, se desprenden entre 3 y 6, y así sucesivamente en todas las placas hasta llegar a la última, que se llama ánodo, en donde se cierra el circuito y se obtiene a la salida una señal en voltaje o una corriente que, como se mantiene una proporcionalidad en todos los fenómenos de transducción de la cadena, desde la interacción de los fotones de alta energía en el cristal hasta la multiplicación en los dinodos, la amplitud de la salida va a ser proporcional a la energía de los fotones incidentes. Es importante, que esto es importante para los diseñadores del equipo, que la fuente de alto voltaje del tubo fotomultiplicador tiene que ser muy estable para que no haya variaciones en la altura de los pulsos debido a esas oscilaciones. Porque oscilaciones del 1% en la amplitud de la fuente de alto voltaje puede producir variaciones en la altura del pulso del 10% de su valor, lo cual es muchísimo. Para concluir el estudio de los detectores de centelleo, les propongo este problema que trata sobre un detector cuya hoja de datos vamos a ver en breve, que está ubicado a una cierta distancia de una fuente radioactiva de iodo 125 que tiene una actividad de 1 milicurie. Y lo primero que vamos a tener que determinar es la cantidad de fotones por unidad de tiempo que llegan y que interactúan en el cristal. Para esto nos va a venir bien lo que vimos en oportunidades anteriores. Por ejemplo, la intensidad de la fuente a una cierta distancia,
porque nos interesa saber cuántos fotones o cuánta energía por unidad de superficie y por unidad de tiempo están llegando a la ventana del cristal. Después, una vez que sabemos cuántos fotones por unidad de tiempo llegan al cristal, requerimos el cálculo de la cantidad de electrones colectados en el ánodo, es decir, en la salida del tubo fotomultiplicador. Para hacer este último cálculo vamos a contar con toda una serie de datos sobre el funcionamiento del cristal y del tubo fotomultiplicador que se encuentran en el enunciado. Que si ustedes pausan el video los van a poder leer con tranquilidad. Esta es la hoja de datos del detector del problema, que está indicado para ser usado en aplicaciones de monitoreo de energía gamma, de fotones de baja energía, para el iodo 125 en particular, y tiene varios datos entre los que destacan y que posiblemente tengan que usar para resolver el problema: el tamaño del detector. Fíjense que tiene un diámetro de 2 pulgadas o 5,1 centímetros y un espesor de 2 milímetros de ioduro de sodio con impurezas de talio. Fíjense que 2 milímetros claramente, no están citados los tamaños de este dispositivo acá a la vista, están más acá abajo. Tiene una longitud de 22,9 centímetros, quiere decir que el cristal ocupa una muy pequeña parte, quiere decir que todo el resto vendría a ser el tubo fotomultiplicador. Bueno, por ahí les decía, hay datos del tipo de detector y del tamaño de la ventana, o sea, de la superficie que tiene la ventana de entrada, que sería esta de acá. Por otro lado, también tienen un dato que puede resultar útil, que es la eficiencia del detector, que dice que es del 40% para el iodo 125. La eficiencia es el porcentaje de los fotones que interactúan respecto de los que llegan. Es decir, por cada 100 fotones que llegan a atravesar el cristal, el tubo fotomultiplicador, solamente 40 interactúan con el cristal y el resto sigue de largo. Fíjense también a ver si se corresponden los rangos de energía recomendados para detectar radiación de este cristal con la energía de las radiaciones que emite el iodo 125. Después, como dato anecdótico, podemos ver que típicamente el voltaje de operación está entre los 500 y los 1200 volts. No me quiero despedir sin antes desearles que para su próximo cumpleaños reciban uno de estos kits que se comercializaban en Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, a fines de la década del 40, principios del 50, destinados a fomentar el interés científico de los niños, para lo cual contaban con una cámara de niebla para ver las trayectorias de las partículas, un detector Geiger, como los que vimos en la presentación anteriormente, y 4 frasquitos con material radioactivo para que estos dispositivos pudieran arrojar alguna lectura. Bueno, ahora sí me despido, espero que no la hayan pasado tan mal, que no se hayan aburrido extraordinariamente. Nos volveremos a encontrar próximamente para hablar sobre el tema que sigue, que es el de espectrometría. Hasta entonces, espero que la pasen muy bien y nos vemos pronto.